Resistir es que Dios se pone enfrente y le hace fuerza para que no pase. ¿Y cómo avanza un orgulloso? ¿Cómo ha de crecer una persona soberbia si Dios se le pone enfrente para resistirlo? Así como resistió a Balaán cuando iba camino del premio a maldecir el pueblo de Dios. Así hay muchos que, aunque se llamen profeta y tengan renombre, el Señor está enfrente de ellos para resistirlo, para no dejar que avance, para no dejar que crezcan, para no dejar que se desarrolle, porque el Señor da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Cuando Satanás dice que tú no vas a crecer, Dios te hace crecer. Cuando Satanás o la gente se ponen en el camino para resistirte, para detenerte, Dios te puede hacer avanzar por encima de lo que sea. Pero cuando Dios dice que tú no vas a avanzar, cuando Dios dice que tú no vas a crecer. Bienvenidos a este espacio que he abierto con el propósito de serle de bendición. Y hoy, en nuestro primer episodio, nos acompaña un invitado muy especial, un hombre de Dios, mi hermano Giovanni Rodríguez. Dios te bendiga, mi hermano, y gracias por venir. Amén. Dios le bendiga a todos de una forma especial. Agradezco a Dios la oportunidad que me brinda de estar en este espacio junto a mi hermano Daniel Rodríguez y también al frente de cada uno de ustedes para, como dice el varón, traer este tema que esperamos que sea de gran bendición para cada uno de los oyentes. Amén, amén, amén. Es un placer para nosotros tenerle aquí. Y el tema que vamos a tratar hoy es un tema muy importante que no puede dejar de tratarse en el pueblo del Señor, pues es un enemigo silencioso. Sabe que hay muchas personas que van transitando por la vida y no saben que este enemigo lo está acompañando en su transitar por la vida. Y es el orgullo. Entonces, queremos hablar de ese tema. No pases este video, suscríbete, compártelo con alguien, porque sé que será de mucha bendición. Y bueno, mi hermano, para entrar en materia de una vez, vamos a la base de este tema y vamos con la primera pregunta, la definición del orgullo y dónde se originó o dónde se origina el orgullo. Amén, mi hermano. Queremos hablar acerca del orgullo. Como ha dicho el varón, ese tema es muy importante dentro de la iglesia y del ámbito cristiano. Generalmente en la iglesia se tratan temas acerca de la fornicación, del adulterio. Se tratan este tipo de pecado, pero como se dice, ese enemigo silencioso muchas veces no se toma en cuenta. Y creo que uno de los principales problemas, y creo que el principal pecado y el principal asunto de caída del hombre de Dios, de la mujer de Dios, es el orgullo, y creo que tenemos que tenerle mucho cuidado. Sí. Hablando acerca del orgullo, el orgullo, iniciando con lo obvio, es un pecado, y al igual que los pecados, este viene del corazón. Cuando Jesucristo trata en Mateo capítulo 15 acerca de lo que verdaderamente contamina el hombre, Él dice que lo que contamina es lo que sale de dentro, lo que sale del corazón, y comienza a mencionar una lista de pecados. Habla de los adulterios, habla de los homicidios, habla de los falsos testimonios, habla de un sinnúmero de pecados y entre ellos menciona a la soberbia. La soberbia viene del corazón y eso es el orgullo. ¿Pero qué es? El orgullo es el sentir de uno creerse más de lo que es, de uno estimarse en sobremanera. En tal sentido, el apóstol Pablo va a decir en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 3, que por la gracia de Dios que le ha sido dado, le ruega a los hermanos que no tengan un concepto de sí más alto que el que debe tener, Amén. Sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios ha repartido a cada uno. En tal sentido, el orgulloso cree que es más que los demás. El orgulloso piensa que su vida vale más que las demás. El orgulloso piensa que su ministerio está por encima de todo. El orgulloso, en pocas palabras, no cabe con nadie porque él piensa y se valora a sí mismo por encima de todo y hace que llegue a menospreciar a los demás. Ahora bien, sobre el origen del orgullo, podemos ver el origen de este pecado en aquel querubín alto y protector, en Amén. Luzbel.
antes de convertirse en Satanás, hay algunos versículos que hablan, tanto en Isaías como también en Ezequiel, que hablan acerca de este ser que Dios lo creó en perfección, acabado de hermosura, y él, considerando toda esa belleza con el que Dios lo creó, dice que llegó soberbia en su corazón, se enorgulleció y quiso hacerse semejante al Altísimo, quiso igualarse a Dios. Ahora bien, estos son versículos de doble referencia que hablan acerca del rey de Babilonia en el caso de Isaías, y también se alude que habla de este ángel que luego fue Satanás, y también en Ezequiel habla acerca del rey de Tiro y se hace esta alusión a Satanás. Sin embargo, hay un texto muy importante en Primera de Timoteo capítulo 3 que habla acerca de los requisitos de los pastores, y uno de los requisitos es que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. En otra tradición, en otras traducciones, ese texto bíblico dice que no sea un recién convertido o un nuevo creyente, no sea que enorgulleciéndose, que ensoberbeciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea que la condenación de Satanás fue a causa del orgullo. Sí. Era un querubín grande, hermoso, acabado de perfección, acabado de hermosura, pero el orgullo hizo que cayera por el piso. Así también se le advierte a los pastores, se le advierte a los líderes que no deben ser nuevos en la fe, no sea que ocupando una posición muy alta se ensoberbezca, se levante y luego caiga por el piso. Así que tenemos que tener muchísima cuenta aquello que Dios llama al ministerio, aquello que Dios coloque en una posición, no sea que nosotros nos levantemos en orgullo y caigamos en el piso, porque la palabra de Dios enseña que aquellos que se enaltecen serán humillados, pero el que se humilla será levantado por Dios. Amén. Tremendo, tremendo, tremendo. Entonces hay que cuidarse del orgullo. Entonces nosotros tenemos que reconocer que somos de barro. Del mismo material que tú fuiste hecho, de ese mismo material yo soy hecho. Entonces yo no tengo por qué, ¿sabes? No hay nada en mí de lo que yo pueda gloriarme, solamente en Cristo. Porque no hay nada bueno en mí, no hay nada bueno en nosotros. Todo lo que tenemos no es de nosotros, no podemos gloriarnos como si no lo hubiésemos recibido. O sea, lo que tenemos es parte de Dios. El don que Dios nos dio, el talento, el ministerio que el Señor nos dio, no fue para que nosotros nos quedemos con él, sino para que lo entreguemos. Así como Ana, cuando pidió el hijo, Ana fue a entregarlo al altar. Y asimismo el ministerio que nosotros estamos buscando desarrollar, crecer en Dios, es para que lo entreguemos en beneficio a la obra de Dios. Amén. Amén, varón. Siguiendo con esa parte que usted toma, así también le dice el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto, le dice que a los necios del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios, a lo débil del mundo ha escogido Dios para avergonzar a lo fuerte, y a lo menospreciado y a lo que no es, a fin de deshacer a lo que es, de modo que nadie se jacte en su presencia, sino más bien que, como está escrito, el que se gloríe debe de gloriarse en el Señor. Amén. También Dios le dice al profeta Jeremías, y habla al pueblo de Israel a través de él, y le dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fuerza, sino que debe alabarse en conocer y entender a Dios, que Dios quiere juicio, justicia y arrepentimiento, que esas cosas el Señor demanda. O sea que nuestra gloria, como usted también decía, es conocer al Señor, saber que todo lo que somos y todo lo que tenemos nos viene del Señor, y que por nosotros mismos no somos nada, porque Cristo dice en Juan capítulo 15 que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Si permanecemos en Él y Él en nosotros, llevaremos mucho fruto, porque separados de Él nada podemos hacer. Eso es así. Entonces, lo que usted me está diciendo, príncipe, es que para nosotros ser una vasija de Dios, debemos vaciarnos del orgullo, porque no puede habitar el orgullo y el Espíritu Santo en un mismo corazón. Por eso Jesús habla acerca de la importancia y la bienaventuranza que hay en ser pobre de espíritu, porque la pobreza espiritual tiene que ver con reconocer nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos, reconocer nuestra necesidad de Dios. Entonces necesitamos ser humildes, y por eso hay muchas personas que no crecen espiritualmente, no avanzan. En vez de avanzar hacia adelante, mejor menguan, porque el orgullo se interpone entre el poder de Dios y nosotros, entre una relación de Dios y el hombre.
Por eso, como usted decía ahorita, que la Biblia dice que Dios resiste o Dios mira de lejos al orgulloso, pero atiende a los humildes. Entonces, ya para seguir con la siguiente pregunta, esto está interesante, esto está muy bueno. Comente ahí si le está gustando o está siendo de edificación. Alguna pregunta que usted tenga la puede escribir ahí en los comentarios. Entonces tenemos la tercera pregunta o la segunda pregunta. ¿Qué caracteriza a una persona orgullosa? Bueno, al respecto hay muchas características que son propias de una persona que es orgullosa. Vamos a estar detallando algunas de ellas y compartiendo aquí entre nosotros y con el público. Creo que una de estas características es que el hombre o la mujer orgullosa se prefiere a sí mismo. Al respecto, la palabra de Dios menciona una historia en Primera de Crónicas, capítulo 21. Esa habla acerca del pecado de David al censar el pueblo. Dice la palabra de Dios que Satanás incitó a David para que censara el pueblo y David lo fue a censar y llamó a Joab, el general de su ejército, y le dijo que censara el pueblo. Pero Joab, sabiendo que esto sería de pecado para el pueblo de Israel, le dijo que Dios le añadiría 100 veces más a las personas que tenía en su ejército, pero que no hiciera tal acción, no sea que pecara contra Dios, porque David pasaría de tener la confianza plena en el Dios del cielo a confiar en el número del ejército que él tenía. Pero dice la palabra de Dios que la palabra del rey prevaleció. O sea que David, aún a sabienda de que esto sería de pecado delante del Señor, hizo que su palabra prevaleciera por encima de la palabra sabia de Joab, el general de su ejército. Así la persona orgullosa, aunque esté equivocado, no se reconoce como equivocado, sino que se prefiere a sí mismo, prefiere su propia opinión, prefiere su propio pensamiento, se hacen sabios en su propia opinión, y esto es muy peligroso. La persona orgullosa cree que él siempre tiene la razón y se tratará de imponer sobre las demás personas, a diferencia de los humildes que son capaces de escuchar el consejo, que son capaces de escuchar la amonestación de cualquier otra persona, pero el orgulloso se prefiere así, y aunque el otro tenga la razón, dice no, yo no acepto tal consejo, yo no acepto tal exhortación, yo no acepto tal sugerencia, yo quiero hacerlo así y yo lo voy a hacer así. Y tenemos que tener cuidado, porque esto puede acontecernos, o esto puede llevarnos a una caída, ya que antes de la caída es la altivez de espíritu, antes del quebrantamiento es el orgullo. Amén. Otra de las características es el espíritu del yo. En tal sentido, en el libro de Daniel, capítulo 4, del versículo 29 en adelante, habla la historia del rey Nabucodonosor. Este hombre dice que paseándose por su imperio, un imperio enorme, un imperio grandísimo, él mira y dice: esta es la Babilonia que yo he edificado, esta es la Babilonia que yo he construido. Y en ese momento vino de Dios un juicio que lo llevó al piso y hizo que quedara en locura y que le creciera el pelo en su piel, y que se vistiera de nada, y que estuviera en el campo rociándose del rocío, valga la redundancia, y comiendo hierba como si fuese un buey a causa de su orgullo. Él se prefirió a sí mismo, y él estaba diciendo: yo he hecho esto, yo he edificado esto. Y cuántas veces vemos esto en los ministros de Dios, en los siervos de Dios, que dice: yo sí predico, yo sí canto, si yo no estoy, el culto no se da bueno, si yo no estoy, la unción de Dios no se manifiesta. Y recuerdo que alguien me dijo: la palabra más fea que hay en el mundo es yo, la palabra más fea es yo. ¿Por qué? Porque se pone a uno mismo por encima de todo, y uno tiene que tener muchísima cuenta con esto. Generalmente las personas humildes no hablan de yo, sino que hablan de nosotros. Aunque él esté haciendo la mayor parte o el mayor trabajo, puede reconocer a los demás que participan y le da el reconocimiento debido a aquellos que aportan con un grano de arena. Pero no podemos levantarnos a decir: yo esto, yo lo otro, yo hago, porque el único que puede decir por él mismo que hace todas las cosas y que no necesita de nadie, ese es Dios. Eso es así, tremendo, tremendo, tremendo. Es decir, ese rey Nabucodonosor tuvo que reconocer
que el único grande es Dios, que el único digno de gloria y de alabanza es Dios, y que él estaba en el lugar donde estaba porque Dios así lo permitió. Es decir, nosotros no podemos alabarnos, no podemos. Por eso hay muchas personas que dicen, hoy, mañana voy a hacer tal cosa, hacen planes y se olvidan del que está sentado en el trono. Como Jesús contó una parábola que un hombre rico, los bienes crecieron y dijo, ya sé lo que haré, voy a hacer mi granero más grande y le diré a mi alma, a mi corazón, alégrate, haz fiesta porque tiene muchos bienes para disfrutar. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Entonces no podemos perder de vista a Dios, que todo lo que tenemos es por Él y que sin Él nada somos. Sin Él estamos perdidos. Por eso la Biblia habla que debemos reconocerlo en todos nuestros caminos. Entonces el orgullo impide que nosotros reconozcamos a Dios, porque el orgullo nos hace sentir que somos independientes, que no necesitamos de la ayuda de Dios, porque confiamos en lo que tenemos, en nuestros talentos o en nuestro dinero, en cualquier otra cosa menos en Dios. Entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es la actitud de Dios frente al orgullo? La actitud del Señor. Amén, bendito el nombre del Señor. Antes de entrar a esa parte, otra de las características acerca de las personas orgullosas, como usted bien comentaba, es que creen que ellos no necesitan de nadie. Sí. Si nos acordamos de la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3, el libro de Apocalipsis, esta iglesia el Señor le manda una carta y le dice, yo conozco tus obras, tú no eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Pero el Señor habla de la actitud de esta iglesia, y esta iglesia decía para sí mismo, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, tú no sabes que eres pobre, que eres miserable, que eres desventurado, que eres ciego, por lo cual yo te aconsejo que de mí compres oro fino para que seas rico, que compres colirio para pasarlo por tus ojos para que veas, y vestiduras blancas para que se cubra la vergüenza de tu desnudez. Además le dice, yo reprendo y castigo a todo el que amo. Pero esta iglesia, al igual que muchas iglesias hoy en día, creen que son todo suficientes, que no necesitan de nada y no necesitan de nadie. Y aunque nosotros podamos tener buenos equipos, podamos tener buena música, podamos tener cualquier cosa, debemos entender que necesitamos de otras personas y sobre todo que necesitamos de Dios. De hecho, en ese mismo pasaje, que es un versículo que utilizamos mucho para hablarle a los amigos, en el capítulo 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese versículo, el Señor no se lo dice a personas del mundo, sino que se lo dice a una iglesia que había sacado a Cristo del centro, que lo había apartado, y el Señor está afuera, está tocando y está llamando. Y así hay muchos orgullosos que se creen todo suficiente y han sacado a Dios de su corazón, y es necesario que esas personas se arrepientan, que vuelvan al Señor y que le den entrada para que Él entre y cene con Él y ellos con el Señor, para que vuelvan a la vida. Amén. Ahora bien, tocando la pregunta que usted mencionaba, varón, una excelente pregunta, la actitud de Dios para las personas que son orgullosas o las personas que son soberbias. La palabra de Dios dice en el Salmo 138, en el versículo 6, que el Señor atiende al humilde, pero que mira de lejos al soberbio, al altivo. El Señor atiende de una forma placentera, de una forma especial, como usted dice, aquellos que son humildes, aquellos que son sumisos. Sin embargo, al altivo, al orgulloso, el Señor lo mira de lejos, el Señor lo aparta de su presencia. Y creo que nosotros debemos decidir si queremos que el Señor nos atienda de una forma amable y apacible, o que el Señor nos aparte de su presencia. Otra cosa es que Dios resiste a los que
son soberbios. Eso lo dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, su capítulo 4, versículo 6. He aquí, el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y resistir es que Dios se pone enfrente y le hace fuerza para que no pase. ¿Y cómo avanza un orgulloso? ¿Cómo ha de crecer una persona soberbia si Dios se le pone enfrente para resistirlo? Así como resistió a Balaán cuando iba camino del premio a maldecir el pueblo de Dios. Así hay muchos que, aunque se llamen profeta y tengan renombre, el Señor está enfrente de ellos para resistirlo, para no dejar que avance, para no dejar que crezcan, para no dejar que se desarrolle, porque el Señor da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Amén, amén, tremendo. Entonces, ministro, algo que podemos deducir es que Dios sale en contra del orgulloso. El orgulloso quiere a veces avanzar en cuanto al trabajo en Dios, pero Dios sale en contra de esa persona. Es decir, es difícil tener a Dios de enemigo, porque de la mano de un hombre Dios te puede librar, de la mano de Satanás Dios te puede librar, pero de la mano de Dios. Cuando Satanás dice que tú no vas a crecer, Dios te hace crecer. Cuando Satanás o la gente se ponen en el camino para resistirte, para detenerte, Dios te puede hacer avanzar por encima de lo que sea. Pero cuando Dios dice que tú no vas a avanzar, cuando Dios dice que tú no vas a crecer, oye, no va a crecer, no va a crecer en Él, porque sin Él nada somos. Entonces, hay algo más también, no sé si usted lo tiene por ahí, que la Biblia dice que hay 6 cosas que Dios aborrece, y en esa está el orgullo. Está la altivez. Dios aborrece. Entonces, el orgullo, como ya hemos hablado, nos aleja de Dios. Nos constituye en enemigo de Dios porque es pecado. Y el que vive en el orgullo, porque hay gente que inconscientemente tienen orgullo y cuando tú le dices tú tienes orgullo, ellos no lo reconocen. No reconocen que tiene orgullo. Amén, varón. Tocante a eso que usted menciona, dice la palabra de Dios sobre cuando Dios es nuestro adversario, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Terrible. Como usted decía, si viene el enemigo contra nosotros, tenemos a Dios que nos respalda, a Dios Amén. que nos libra, a Dios que nos bendice, pero si es Dios que nos sale en contra, ¿a quién nosotros iremos? No hay. ¿A dónde nosotros escaparemos? Así que tengamos en cuenta que Dios resiste, Dios aborrece, como también usted lo decía, a los que son soberbios. Así que si hay orgullo en nuestro corazón, arrepintámonos y vayamos a Dios para que Dios aparte eso de nuestra vida. Y eso es algo que hay que destacar. El orgullo es en el corazón y es del corazón que sale. Decimos esto porque hay muchos que piensan que simplemente son orgullosos aquellas personas que tienen dinero, que tienen riqueza, que tienen posesiones, pero ¿cuántas personas que no tienen nada, hablando económicamente o materialmente, que quizá no destacan en muchas cosas, pero tienen un orgullo tan grande arraigados en su corazón? Necesitan que Dios opere en su alma, que Dios los triture, que Dios los desmorone para entonces hacerlo nuevo, para que dejen la altivez y el orgullo y sean sumisos y humildes delante de la presencia de Dios. Amén, amén, así es, tremendo, tremendo. Entonces, ya hemos hablado mucho acerca del orgullo, muy importante, y yo sé que hay personas que quizás se sienten identificadas con este tema y que dicen también, o conocen a alguien que tiene orgullo, que mira a las personas como inferiores a ellos mismos. Entonces, estas son formas de orgullo. La gente con orgullo no pide perdón, como ya hemos hablado, son incorregibles, nadie lo puede corregir porque ellos son superestrellas, ellos siempre tienen la razón. Entonces, como hemos hablado, el pecado, cuando se originó el orgullo, ¿sabe que primero fue el orgullo? El orgullo llevó a cometer el pecado que el enemigo cometió en el cielo, se rebeló. Él dijo, ese orgullo salió de su corazón. Él dijo, seré semejante al Altísimo. Y ahí está el orgullo, porque él quiere crecer por encima de Dios, semejante a Dios. Entonces yo quiero que, ministro, ya para terminar, hable acerca o unos consejos para nosotros poder ser libres del orgullo, poder salir de ahí antes de que sea demasiado tarde. Amén, gloria al Señor. Hay algunas pautas que menciona la palabra de Dios que nos pueden ayudar sobre el orgullo.
Una de esas cosas es asociarnos con personas que sean humildes. Sí. En Romanos capítulo 12, versículo 16, dice la palabra del Señor que no debemos ser altivos, sino que nos asociemos con los humildes. El que se junta con sabios, sabio será, y el que se junta con necios, recibirá el castigo. Nosotros queremos ser humildes, debemos asociarnos con personas que son humildes y nosotros iremos aprendiendo esas características de ellos. Así como un joven que se junta con una persona de malos pasos y luego cae en esos malos pasos porque es influenciado por esa conducta dañina, así también nosotros cuando nos acercamos a personas de humildad, también esto se nos adhiere a nosotros y nosotros podamos ser humildes también. De hecho, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, apártate de las pasiones juveniles, pero le dice, sigue la justicia, el amor, la paz, con lo que de corazón limpio quieren agradar al Señor. O sea, no es solamente seguirlo, sino rodearnos de personas que con corazón limpio, que con corazón puro, quieren honrar el nombre del Señor. Sí. Otra cosa es practicar el servicio. En Mateo capítulo 23, versículo 11 y versículo 12, el Señor Jesucristo dice que nosotros tenemos que servir a los demás, que no debemos preferir que nos llamen a nosotros rabí, rabí, porque uno es nuestro maestro, el Cristo, y los demás somos hermanos. Que no llamemos Padre vuestro a nadie en esta tierra, porque uno es nuestro Padre, el Señor que está en los cielos, y nosotros somos hermanos, somos compañeros. Además dice que cualquiera que quiere exaltarse será humillado, pero el más grande entre todos, ese ha de servir a los demás hermanos. Así como Cristo tomó una toalla, tomó un lebrillo y comenzó a lavarle los pies a los discípulos, siendo el más grande, y él le dijo, ustedes me llaman maestro y lo soy, ustedes me llaman Señor y lo soy, y si siendo su maestro y siendo su Señor hago estas cosas, ejemplo les doy para que ustedes también hagan, para que sigan las pisadas. Y eso es el siguiente paso, que es mirar el ejemplo de Jesucristo. Él dice en Mateo capítulo 11, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. También el apóstol Pablo habla en Filipenses capítulo 2 y dice que así como Cristo, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma humana y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por esa acción el Señor le levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El apóstol Pablo sugiere que nosotros debemos imitar ese ejemplo de despojo del Señor Jesucristo, que consideraba a los demás como superiores a él mismo. Así también nosotros debemos considerar a los demás como superiores. Si yo lo miro a usted como superior a mí, yo lo voy a tratar con consideración, con cariño, con respeto. Al igual si yo miro a cualquier persona, no estoy hablando de posición económica, no estoy hablando de áreas ministeriales o laborales, sino que estoy hablando de la disposición del corazón de considerar a los hermanos y a las demás personas como si fuesen superiores a nosotros mismos. Si nosotros lo hacemos así, veremos que nuestra relación con los demás crecerá. Nosotros nos llevaremos a una en el amor y seremos cada día más humildes. El orgullo y el ego hay que tirarlo por el piso, asociándonos con los humildes, sirviendo a los demás, no importa la posición que nosotros tengamos, sirviendo a los demás, considerando a los demás como superiores a nosotros y sobre todas las cosas mirando y siguiendo el ejemplo de Jesucristo, el cual siendo rico se hizo pobre para que usted y yo fuésemos enriquecidos. Así también nosotros despojémonos de todo lo que tengamos que despojarnos y sirvamos con diligencia a Dios, sirviendo a los demás, y veremos que la humildad llegará a nuestros corazones. Sí, y entonces Dios estará complacido con nosotros y entonces nos va a atender. Y ese atender de Dios es que sus oídos estarán atentos a nuestras oraciones. Él va a protegernos, Él va a salvarnos. Su presencia estará dentro de nosotros y seremos de bendición. Y algo que me llamó la atención de Abraham cuando fueron los 3 varones, que Abraham los hospedó debajo de un árbol, preparó comida, y Abraham cuando llevó la comida se quedó de pie mientras ellos comían. Creo que Abraham no sabía que ellos eran 3 ángeles de Dios. Y sin embargo Abraham, que tenía cientos de siervos,
él estaba ahí de pie. Esa actitud de Abraham de servicio, esperando, por ejemplo, ¿qué necesitan? Aquí estoy para servirle. Entonces esa es la actitud de nosotros para poder crecer en el Señor, para hacer la voluntad de Dios como Él quiere que nosotros la hagamos, que seamos humildes como Jesús. Pedro dijo, no me lavará los pies, porque Pedro entendía que eran los siervos que tenían que hacer lo que Jesús estaba haciendo. Y eso vino Jesús. Él dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y esa también es para nosotros. Somos llamados a servir, no a ser servidos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete, mi hermano Giovanni. Gracias por estar aquí con nosotros y que el Señor te siga usando. Sé que hemos sido grandemente edificados con esta palabra. Comparte esta palabra con alguien. Yo sé que tú también has sido bendecido y prepárate porque vienen cosas grandes de parte de Dios. Amén. Amén.